Muy buenas, bienvenidos de nuevo un día más a This is Basketball. ¿Y qué traemos en esta ocasión? Big 3 Basketball, mi gente. Hoy venimos a traer la final de 2019 de este torneo, Big 3 Basketball, que para aquellos y aquellas que no lo conozcáis, es un torneo o una liga creada por Ice Cube y un productor ejecutivo que no es muy conocido en España o en el mundo hispanoparlante, que se llama Jeff Quartnets, que no quería, seguramente lo he pronunciado como el orto, pero por si acaso quería cerciorarme. Está formado por 12 equipos que recogen jugadores NBA o ex-NBA y jugadores que han jugado o que juegan en ligas internacionales. Por lo tanto, este torneito nos ha dado la posibilidad de ver a viejas glorias del rock and roll como Nate Robinson, Joe Johnson, Stephen Jackson, etc. Así que mi gente, muchísimas gracias por estar de nuevo aquí un día más en This is Basketball. Comenzamos. Bueno, mi gente, vamos entonces a muerte con este partidazo. Killer threes por una parte, triplets por otra. ¿Ok? Vamos a full. Año 2019. Liga creada por Ice Cube, Los Ángeles. Staples Center. Como no podía ser otra cosa, West Coast Baby. Alan Anderson se la deja a Joe Johnson. Y falta de Josh Powell, que Josh Powell, no sé si os acordáis, Josh Powell, cuya mejor temporada a nivel registros estadísticos es de 5,5 puntos, tiene 2 anillos con los Lakers, 2009 y 2010, una locura. 2+1 para el bueno de Joe Johnson, que fue MVP la temporada anterior, 2018, y que se lo estaba comiendo también esta temporada. Rebote para Alan Anderson, se juega el triple y triplazo. 6-0 para los triplets. Alan Anderson es ex Brooklyn Net. Y CJ Watson es ex Brooklyn Net también. Watson enfrente de Joe Johnson la saca para Josh Powell. Y de dos. Josh Powell, que le recordaréis con trenzas, ¿ok? Antes estaba menos rapadito, podríamos decirlo así. Net contra net, bloqueo de Joe Johnson. Alan Anderson en la cara de CJ Watson, que por supuesto lo supera en cuerpo. Y reclama el N1. CJ Watson en la cara de Alan Anderson, se la hace y supera a Al Jefferson también. Rebote para Joe Johnson, que sale al triple y se lleva el tapón del bueno Stephen Jackson. El gran duelo de esta noche, Stephen Jackson contra Joe Johnson, ¿ok? Y esto es una final, mi gente. El que gane este partido se lleva el torneo. Un torneo o un partido que es al mejor de 50 puntos. El que anote 50 puntos se lleva el partido y el torneo. Alan Anderson se la deja a Joe Johnson. Alan Anderson intenta ganar por tamaño a su ex compañero CJ Watson, se lo hace y bandejita a aro pasado. Sí, señor. Y aquí está el bueno de Jamario Moon, ex Cleveland Cavalier, ex Globetrotter. Stephen Jackson encarando a Al Jefferson y le gana por velocidad. Por cierto, Al Jefferson, su mejor registro a nivel individual, uno de los mejores reconocimientos que tiene a nivel individual en la NBA es un All-NBA en el tercer mejor quinteto en 2014. O sea, sí, lo interesante de esto es que Al Jefferson la última vez que jugó fue en 2018 en China y se retiró en 2019. Por lo tanto, obtuvo ese reconocimiento a una edad avanzada, se podría decir, a nivel profesional, a nivel deportivo. ISO Joe, aclarados Joes. En la cara de Stephen Jackson. Ahí tenemos el bueno de Ice Cube, West Coast Baby. NWA. Straight Outta Compton. Y aquí tenemos al bueno de Caron Butler con una cara más redondita de lo habitual. Siempre tuvo una cara redondita, pero ahí más de lo habitual. Brown Jane. Eso es como lo pronuncia Charles Barkley. Stephen Jackson recibe solísimo
Stephen Jackson sí que se lo toma en serio, a muerte. Le acabo de pegar una leche a este micro, espero que no suene este. Se lo toma bastante en serio el bueno de Stephen Jackson. Bastante en serio. Alan Anderson en la cara de CJ Watson, se le hace de noche. Balón para ISO Joe. Enfrente de Stephen Jackson. Fade away que falla, pero rebote para Alan Anderson. Falla, rebote para Joe Johnson. Y se la acaba haciendo. Y no pitan la falta, Ahí puede dar gracias Stephen Jackson porque por poder se la podrían haber pitado. Triplazo de Stephen Jackson. Por cierto, en este juego, en este torneo, existen las canastas de 4 puntos. En este caso no lo ha sido, 12-14 no lo ha sido porque ha tirado entre medias, pero esos 4 circulitos, esos 3 circulitos que valen 4 puntos. Joe Johnson en la cara de Stephen Jackson, duelazo. Madre mía, cómo se la ha hecho. Y estos dos se lo toman muy en serio, Me encanta que se lo tomen tan en serio estos dos. La falla creo que no ha tocado aro. Y por el hecho de que no ha tocado aro, es por lo cual ha anotado directamente. Si hubiera tocado aro, tendría que haber salido del arco. Jamario Moon en la cara se la hace fácilmente a CJ Watson. Es que eso es interesante porque este juego recoge muchas de las reglas FIBA, pero no todas. No todas. Como el tiro de 4 puntos y demás. Rebote. Joe Johnson. Una metralleta. Y con eso quería deciros que me hace gracia el tema del street ball y del 3x3 y demás, porque en cada país también se juega un poco distinto. ¿No ha tocado aro? Creo que no ha tocado aro. Por ejemplo, yo que vivo en Irlanda, cuando juego en Irlanda en calle, matazo de Stephen Jackson, cuando juego en Irlanda en calle, las reglas streetball son un poquito diferentes con respecto a la de España, o es la sensación que me da, un poquito, enaneces, pero un poquito. ¡Qué buena! La roza, palmeadita, lo justo palmeadita, rebote para Stephen Jackson y la mete. Que por cierto, Stephen Jackson, para aquellos y aquellas que no lo sigáis, Stephen Jackson tiene un podcast bastante guay con Matt Barnes, lo podéis seguir a través de Spotify, Apple Podcasts, etc. All the Smoke se llama, y está bastante bien, Está bastante bien. Yo dudaba un poco antes de escucharlo, no sé por qué no tenía una idea muy buena de ese podcast, y a raíz de escucharlo está muy bien. All the Smoke. ¡Hoy la pierde! La pierde. Y se vuelve todo loco. Uy, 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 ese contacto. Ese tipo de cosas. A This is Basketball no nos gusta ese tipo de cosas. En la cara de Dante Greeny. ¿Recordáis ese jugador, Dante Greeny? Sacramento Kings. Se la han comido 22-28, por cierto, El primero que llegue a 50 se lleva el partido y se lleva el trofeo, por ende. El torneo. Se lo come. Joe Johnson a Dante Greeny. Dante Greeny, una temporadita ahí, recuerdo alguna temporada de 8 o 9 puntos con Sacramento. ¿Desde 4? Falla, rebote para Alan Anderson, tienen que salir. Joe Johnson en la cara de CJ Watson, se la deja Jamario Moon enfrente de Dante Green. O Dante Greeny, porque terminaba en a ver, lo tengo por aquí apuntado. Dante Greeny. Sí, Dante Greeny, se me había olvidado. Dante Greeny, que después de jugar en Sacramento, en la NBA y demás, otro jugador que se ha ido overseas a probar suerte y que le ha salido bastante bien. Ha jugado en Qatar, ha jugado para los Leones de Santo Domingo, ha jugado en Colombia. Buena carrera overseas. Buena carrera para él, tío. Joe Johnson ve solo a Jamario Moon, totalmente solo, falla, rebote para Dante Greeny. El famoso CJ Watson enfrente de Jamario Moon. Falla, atrapa el rebote, balón para Stephen Jackson.
Qué buena, me encanta cómo en serio se lo toma. Por cierto, si alguien tiene duda, estos jugadores, esto es una liga profesional y estos jugadores lógicamente cobran pasta. Buena canasta de CJ Watson, concretamente $10,000 por partido más bonus, ¿ok? Eso es lo que cobran estos jugadores en Big 3 Basketball. La saca muy bien para Jamario Moon y encesta el triple. El ex-Cavs, ex-Cleveland Cavalier. Digo, me hace gracia porque haciendo research de estos, de los jugadores, sobre todo los jugadores que no me sonaban para nada, ahora os lo cuento, encontré un jugador, bueno, Ron Artest, Meta World Peace, y creo que el de la izquierda es Montrezl Harrell. Es Trez Harrell, mi gente. California. 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 Qué buena canastita. Hay un jugador que se llamaba, que lo había visto, Franklin Session, que es el que tenía el dorsal número 6. Ha jugado 3 veces MVP de la Drew League, que es una liga semiprofesional que se juega en Los Ángeles. Con bastante calado, porque de vez en cuando cuenta con un Jamal Crawford y gente así, muy dribbler. 3 veces MVP. Ha jugado en el ¿cómo se llama este equipo? Al Gharafa de Qatar. Y un jugador que mide 1,90, 1,88 en Qatar, que no fue drafteado en la NBA, por cierto, 23 puntos, 11 rebotes, 7,5 asistencias por partido. Qué locura, qué locura. Un jugador que mide, no llega al 1,90. Locurón. Que pueda promediar 11 rebotes. Una locura. Buena canastita, por cierto, 31-37. CJ Watson para Stephen Jackson. Airball, pero qué buena Donty Greeny. Eso podría haber sido un poco falta en ataque. El pobre Jamario Moon se llevó un cabezazo o algo así, pero... Buena intensidad la de Donty Greeny. Me está gustando, Carrallo. León de Santo Domingo, sí señor. Buen movimiento. Nothing but net. Sí, Watson, que para los que hayáis jugado 2K13, os acordaréis. Para los que hayáis jugado NBA 2K13, NBA 2K13, os acordaréis de ese jugador en el My Team. Os acordaréis de él. Yo lo tuve en mi plantilla, buen triplista y hacía mates. Hondo Seiro, los Robios, Stephen Jackson, es que Stephen Jackson le conocemos. Conocemos las intensidades de Stephen Jackson. Y luego Alan Anderson en el 2K15, por cierto. Yo le recuerdo en el 2K15 jugando My Player, jugando contra la máquina, con Brooklyn Nets, que las pasaba bastante mal jugando contra Alan Anderson. Bastantes. Fuerza ahí. Y falta de Stephen Jackson, claro que sí. Me la liaba bastante, no a mí concretamente porque yo no era escolta, pero cuando jugaba contra él, mi escolta de la máquina, que pues hacía lo que hacía, la inteligencia artificial de tu equipo, triple tras triple, Alan Anderson la acaba encestando 39-45. Cuando juegas 3 contra 3, el tema de los rebotes ofensivos son muy puñeteros porque caen un poco, no hay tantos jugadores. Todos son muy multifunción, entonces a veces no das para tanto. Joe Johnson en la cara de Donchi Green. Step back. Qué clase tiene este jugador. Que yo sepa, no acabó volviendo después de estos partidos clasificatorios que jugaron con USA Basketball. ¿Os acordáis cuando decían yo? Vaya pérdida más mala. Cuando decían que Joe Johnson y Isaiah Thomas ambos tenían muchas papeletas para volver y demás. Veremos. 39-47 pérdida de CJ Watson. A un triple de la victoria. Todo el estadio de pie. Joe Johnson, Stephen Jackson.
Pero ha habido falta antes. Y están sacando como un cordón ahí. ¿Para qué? ¿Para que la gente no salte a la grada o qué? Ice Cube, baby. Gangster rap made me do it. Stephen Jackson como una pantera. Me encanta cómo defiende, me encanta. Está en un triple. Triplets, está un triple de la victoria. Es muy difícil de remontar. Es muy difícil de remontar y más teniendo a Joe Johnson con la muñeca tan caliente. Es casi imposible. Pero de verdad, me encanta que se lo tomen tan en serio. Me encanta que se lo tomen tan en serio. Sobre todo Stephen Jackson. Me encanta. Estas viejas glorias del rock o del rap. Dándolo todo aquí. Carrallo. A ver qué vemos por aquí. Mira, creo que ese es uno de los Pargo, de los hermanos Pargo, Llanero o Jeremy Pargo, que uno de los dos, nunca me acuerdo cuál es, pero uno de los dos tuvo 1 o 2 temporadas así guays, tipo guays, así un Raya Bell en Phoenix Suns, pues una temporadita de 13 puntos o algo así, que no está mal, en Charlotte, y si no me equivoco en Charlotte Bobcats, que era la época de Bobcats. Que me encantaba ese equipo, por cierto. Y creo que Stephen Jackson jugó también para Charlotte Bobcats. Creo que un año, una temporadita o algo así. Creo que sí. Y se la llevan los triplets, mi gente. I Saw You, qué bestia. Qué clase y qué elegancia. Clutch como él solo, jugador con clase, que lo hacía bonito, jugaba bonito, no se metía en líos, no se metía en jaleos. Triplets, 50, killer threes, 39. Como hablo como Chabelita a veces, ¿verdad? Me doy cuenta. Pero es lo que tiene, mi gente, la inmersión lingüística. Tú intentas hablar en inglés todo lo posible para desarrollar el idioma lo máximo posible. No para creerte el más guay del mundo, no. No van por ahí los tiros, os aseguro que al final uno cambia el chip sin querer. Y se dan el abrazo Stephen Jackson y Joe Johnson al final, carrallo, claro que sí, como debe ser. Bloqueo cigüeña a Mario Moon. Pero Stephen Jackson, tú no puedes defender así a Joe Johnson en la jugada del final, no puedes. No puedes defenderla así. Una mano ahí en la cara, que es Joe Johnson, que es el MVP de la temporada pasada, que esta temporada también es MVP y había visto antes un rótulo 21 puntos y pico por partido. No puedes defenderle así. Mira, a Ice Cube le toca así el brazo. No puedes. O sea, si quieres que no enceste, no puedes. LB James. No puedes defenderlo así. O sea, con todo lo intenso que ha sido Stephen Jackson durante todo el torneo, no puedes defender así la última jugada. En fin, mi gente, hasta aquí el partido y los highlights de hoy. Espero que estéis disfrutando, espero que os gusten. Y de vez en cuando seguiremos trayendo más y más highlights. Que bueno, este ha sido casi el partido entero, menos algún mini cortecito, casi el partido entero. Espero que os haya gustado y, mi gente, this is basketball. Ojalá que podamos ver más de estas viejas glorias del básquet pronto. Ojalá, porque el Big 3 todavía no se está haciendo, pero bueno, esto es básquetbol, mi gente. Por eso este canal se llama This is Basketball y esto no es solo NBA. Porque también es interesante y enriquecedor ver otras formas del básquet. Y si pasamos un buen rato, pues mejor que mejor. Así que, mi gente, si ese ha sido vuestro caso, un buen like siempre apoya el canal y suscribiros para no perderos nada como esto en el futuro. Alright, nos vemos, mi gente, en un próximo vídeo de This is Basketball. Adiós.